Muchas gracias por presenciar mi charla. Este trabajo que presento forma parte de mi tesis doctoral, la cual fue dirigida por Pablo Amstar. Diferenciación de células madre, existencia de soluciones periódicas y casi periódicas en este modelo. Vamos a analizar un modelo que fue estudiado por científicos rusos, el llamado modelo de Nazarenko-Selkov, sobre la dinámica de las células madre. Vamos a probar la existencia de soluciones periódicas mediante teoría de grado topológico y existencia de soluciones casi periódicas. Primero vamos a ver qué son las células madre. Son células que a través de la mitosis pueden replicarse en otras células madre, o bien pueden diferenciarse en otro tipo de células especializadas. Todos los organismos pluricelulares tienen este tipo de células y hay algo que las caracteriza, que es la potencia, lo cual determina los diferentes tipos de células en las cuales las células madres pueden diferenciarse. Obviamente el interés médico radica en el uso de esta clase de células para la recuperación de tejidos dañados por enfermedades o accidentes. El proceso a estudiar está reflejado según este esquema, donde podemos observar aquí el esquema de la célula madre, que puede replicarse a sí misma mediante la mitosis, o bien diferenciarse en otro tipo de células que pueden ser células sanguíneas, de algún órgano específico, etc. Eso más esquematizado está planteado en este gráfico, donde tenemos acá la representación de la concentración de células madre con este bucle que simboliza la autorreplicación mediante mitosis. Luego las concentraciones según las distintas edades o fases de las células madre en proceso de diferenciación, en las distintas fases de proceso de diferenciación, y aquí cuando ya están completamente diferenciadas según una célula específica, un tipo de célula específico, que llegado un determinado límite umbral, produce una inhibición y un cese en este ciclo. Simplemente por comodidad en la notación vamos a simbolizar con la letra D mayúscula a las concentraciones de todas las células, desde las células madres iniciales, las de distintas fases en el proceso intermedio, y por último a las células completamente diferenciadas. Vamos a suponer un proceso de n fases. Ahí se observa el modelo. Todas las ecuaciones, desde la segunda hasta la última, son iguales, salvo la primera, por las características propias de la dinámica de las células madres en sí. Observen que las velocidades de reacción y lo que en otros casos serían constantes específicas de reacción, en este caso las suponemos variables, las suponemos que se comportan como funciones, y también suponemos la existencia de retardos. Estos retardos, así como los parámetros del modelo, los vamos a suponer, según el caso, funciones periódicas o casi periódicas. Los retardos incluso podrían simbolizarse como distribuciones. Vamos a considerar esta notación para agilizar las fórmulas. Primero, en el caso periódico, vamos a buscar soluciones en un subconjunto de C sub t, que es el conjunto que tenemos planteado allí. Supongamos que los parámetros del modelo, como les dije recién, son funciones t periódicas. Lo que vamos a probar es que para todo lambda en 0, 1 existe una función t periódica y continua que verifica esto en la notación que fijamos recién, con L el operador derivado y N el operador no lineal que
observamos a la derecha, el de las ecuaciones de la derecha. Vamos a definir un par de cosas que necesitamos para probar lo que queremos. El promedio se define como lo que tenemos allí, el promedio dentro de todo un periodo, y un operador compacto elegido de tal manera que tenga un promedio nulo. Entonces, vamos a obtener una solución del modelo que estamos estudiando si solo si ocurren dos condiciones. Que el promedio de la parte no lineal de la derecha en la solución de 0 y que la solución pueda escribirse de esa manera. El teorema de continuación, que es un resultado que vamos a necesitar, nos dice que para un subconjunto de las funciones T periódicas abierto y acotado que verifique que el sistema S no tiene soluciones en el borde de ese conjunto para cualquier lambda positivo y menor o igual a 1. Que cierta phi en U no se anule para cualquier U en Rn intersección la frontera del conjunto omega, y que el grado, es decir, la cantidad de veces que se anule, phi dentro del conjunto que tenemos aquí, que es un subconjunto de Rn, sea distinto de 0, ¿sí? O sea que al menos se anule una vez en el interior de este conjunto, con la ventaja de que es un conjunto, un subconjunto en Rn. Si pasa todo eso, entonces existe al menos una solución del modelo en omega. Nosotros lo que vamos a considerar es una homotopía definida de esa forma, y con esa homotopía vamos a considerar un vector U en Rn y una función phi que no es otra cosa que una restricción de esta homotopía que tenemos acá, una restricción dentro del espacio Rn. El conjunto omega, donde vamos a buscar nuestras soluciones, va a ser un conjunto formado por funciones de periódicas en cierto subconjunto Q que vamos a definir en breve. Por el teorema de Leray-Schauder, acá en esta afirmación radica la potencia de la teoría de grado, se puede corroborar que el grado de esta homotopía en el subconjunto omega donde buscamos las soluciones va a ser igual al grado de la restricción dentro de un subconjunto de Rn. Lo que probemos para Rn va a ser válido para el subconjunto de funciones T periódicas. Para que existan las soluciones vamos a necesitar algunas condiciones previas. Por ejemplo, que los parámetros de la primera ecuación verifiquen esa desigualdad para todo T, que los promedios verifiquen también esa desigualdad, y con eso en mente, y a sabiendas de que los parámetros son funciones periódicas, lo que va a ocurrir es que al ser funciones periódicas positivas van a estar acotados, y por ese hecho vamos a probar, se puede probar, que las soluciones están acotadas. De esa forma, gracias a esas cotas, nos podemos definir el conjunto Q que mostramos en la diapositiva anterior. Como les comenté antes, lo que se prueba en este conjunto Q servirá para deducir la existencia de soluciones en omega. Primero vamos a ver a dónde se anula la restricción de la homotopía en el subconjunto de Rn que vimos recién. Para que se anule phi, es necesario que se verifique esa igualdad matricial. Observen que no es un sistema lineal porque este coeficiente de esta matriz depende
de uno de los coeficientes del vector z, más precisamente de zn. Obviamente z igual a 0 es una solución que no nos interesa porque buscamos soluciones estrictamente positivas. Así que vamos a necesitar que esa matriz que acabamos de ver tenga determinante igual a 0, lo cual ocurre si estas dos cosas son iguales, si estos promedios son iguales. Ahí utilizamos la condición necesaria. En el caso en que Zn valga 0, la desigualdad acá es estricta, así que al variar el valor de Zn, podemos obtener alguna situación donde la igualdad se verifica. Esa función que tenemos allí es decreciente como función de Zn. Entonces siempre se pueden relajar las cotas del conjunto Q que vimos recién para asegurarnos que la homotopía restringida phi se anula en el interior de ese conjunto Q. Acá muestro cómo son las condiciones de relajación para las cotas si fueran necesarias. De esta manera, uno obtiene que la solución va a tener este aspecto, el lugar donde se anule la phi va a tener este aspecto, y como es una solución única, habremos probado que existe una única solución en el interior de omega, porque lo pudimos probar en la restricción en el espacio Rn. En el caso casi periódico, nos interesa analizar el caso periódico porque se permitirían algunas ventajas en modelos biológicos dada la posible adaptabilidad a cambios abruptos en el medio, cosa que suele ocurrir en la naturaleza. Entonces las funciones casi periódicas representan un poco mejor esas situaciones. Pero bueno, las funciones casi periódicas se definen, por ejemplo, de esa manera con algunos conceptos previos. Ahí menciono las definiciones de Bochner y Bohr, dos libros emblemáticos en el estudio de las casi periódicas, además de un ejemplo de función casi periódica que no es para nada trivial. Entonces, bueno, lo que vamos a suponer en este caso es que estos parámetros son funciones casi periódicas positivas. En el espacio de las casi periódicas no vamos a poder hallar un operador compacto como hicimos en el caso periódico, así que nos vamos a valer de otro resultado como el de el teorema de la función implícita, que para recordarlo lo tenemos por acá, por si quieren detener el video, si no lo tienen muy presente al teorema, pero es un resultado muy clásico, además de otras definiciones que vamos a necesitar y utilizar luego. Disculpen. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, para deducir la existencia de soluciones casi periódicas, vamos a tomar un vector de parámetros, que son funciones casi periódicas en este caso, de como lo habíamos definido antes, el vector de soluciones. Vamos a fijar constantes positivas dentro de las imágenes de estas funciones para que exista un equilibrio positivo del sistema resultante. Una vez fijados estos valores en las imágenes, vamos a obtener un vector, lambda 0, que va a ser un valor particular, un vector particular de Rn más 2. Y como antes, el operador no lineal, como habíamos definido al principio.
en este caso dependiente de los parámetros y de las soluciones que estamos buscando. Vamos a definir un operador que en caso de anularse lo va a hacer en las soluciones del modelo de Nazarenko-Selkov. Y en particular, esas soluciones vamos a procurar que sean casi periódicas. Para eso, primero a ese operador le vamos a buscar un equilibrio, es decir, un lugar donde se anule, para el lambda 0 que definimos recién y un cierto D0 a determinar. Las coordenadas de D0 van a tener esta pinta y a su vez vamos a definir un diferencial L de esa forma que tenemos allí. Este operador depende de la matriz diferencial del término no lineal, que se puede escribir de esa forma, donde se aprecia un coeficiente menos eta, que vamos a ver ahora quién es. Lo tenemos acá en la definición de este teorema, que es uno de los resultados importantes que obtuvimos. Para los coeficientes, en particular los coeficientes que conforman nuestro vector lambda 0, que verifiquen esta condición, es lo único extra que estamos pidiendo. Supongamos que el polinomio que tenemos definido acá no tiene raíces imaginarias puras. Entonces va a existir un épsilon mayor que 0, tal que para cualquier lambda de t, vector en el espacio de las funciones casi periódicas, lo suficientemente cerca de nuestro lambda 0 elegido como lo hicimos previamente, va a existir una solución periódica positiva. Este resultado proviene de un libro del autor que vemos en pantalla, que luego citaré en la bibliografía. El resultado es este. Esto lo que nos está indicando es que cerca de esas constantes que forman el vector lambda 0 va a existir un vector de soluciones casi periódicas de nuestro sistema, tan cerca como queramos. Para probar este teorema vamos a emplear un par de resultados. Primero, esta proposición que dice que si el polinomio Q no tiene raíces imaginarias puras, todos los autovalores de la matriz A tienen parte real no nula. Y por otro lado, bajo las condiciones del teorema 1, el operador lineal que definimos hace un ratito es un isomorfismo, y acá está la demostración de que eso es válido, la demostración de la proposición B. Ahí es donde utilizamos el teorema de la función abierta. Entonces, ahora sí demostramos el teorema mediante el teorema de la función implícita. Se puede probar que existe un entorno del vector lambda 0, un entorno en el espacio de las casi periódicas, y otro entorno, en este caso de D0, del espacio de las casi periódicas derivables y con imagen positiva, para el cual nos podemos definir en este caso una función phi que vaya del abierto U0 al abierto B0, donde nuestro operador f se anule. Y si recuerdan, el operador f se anulaba en justamente las soluciones del modelo de Nazarenko-Selkov. Esto termina de probar la existencia de soluciones casi periódicas. Esta es la bibliografía que utilizamos para el desarrollo de este trabajo. Así que agradezco la asistencia a este video, aguardo las consultas que surjan. Muchas gracias por haber asistido.